7587. Bueno, los presento aquí, Emanuel Foschiati, exactamente, ¿no? Juan López Candiotti y allá Milton Godeas. Bienvenidos al programa, buenas noches. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, el motivo de esto, vamos a tratar de ir al máximo con el tiempo, porque en realidad esto merecería mucho más tiempo. Movimiento Nacional Pymes, MONAPI, son las siglas. Lo tengo vía Zoom a uno de los fundadores del movimiento, que es Juanjo Lomáscolo, a quien ya vamos a saludar si es que lo tenemos por allí en la pantalla. Tengo entendido que Juanjo Lomáscolo es uno de los fundadores del Movimiento Nacional PYME. Juanjo, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido al programa y cuéntame a ver si esto es así como yo lo digo. Buenas noches, y bueno, muchas gracias por haberme invitado a este importante evento que tienen ustedes, y bueno, aquí estamos a disposición. ¿Usted es uno de los fundadores de este movimiento? Sí, digamos, empezamos en el mes de mayo, junio del 2020, en plena pandemia. Ajá. Y bueno, éramos 10, 12, 15, 18 y estuvimos trabajando un tiempo importante tratando de hacer una base para hacer conocer el movimiento en todo el país. Hoy tenemos más de 70 mesas federales a lo largo y a lo ancho, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y de Mendoza a Misiones. Y bueno, estamos en la tarea ahora de tratar de hacer conocer un proyecto de ley para conseguir que las pymes puedan trabajar en una condición, en un ambiente más amigable, sin tantos impuestos, sin tanta carga impositiva, sin tanta carga laboral no salarial, tratando de que también se resuelva la problemática de los despidos, la industria del juicio. Y bueno, tenemos un proyecto de ley que ya está en manos de todos los partidos, está en manos de todos los bloques, de los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores. Y bueno, y estamos un poco esperando lo que se llama que se den los tiempos legislativos para presentar este proyecto, preferiblemente en acuerdo de los bloques más importantes de las cámaras. No tuve tiempo de leer todo el proyecto porque es muy extenso. Lo que sí digo que es completísimo, porque se ocupan absolutamente de todo. Van a fondo en un montón de cosas, de manera tal que yo creo que eso, aún llegando al Congreso de la Nación, va a llevar su tiempo, algunas modificaciones seguramente. Pero antes de hablar de eso, hay un video que tengo allí que más o menos habla sobre el tema de el Movimiento Nacional PYME, que está interesante y es muy cortito. Lucía, si lo tenés en punta y lo podemos ver. Llegó el Movimiento Nacional PYME, el MONAPI, a la ciudad de Reconquista y Avellaneda, por supuesto, una de las zonas productivas más importantes del país, y venimos a contarle a todo el empresariado de esta zona que la Argentina tiene salida, y que la Argentina tiene salida rápidamente a través del universo PYME, es decir, a través de las 600.000 pymes que existen a lo largo y a lo ancho del país, que justamente tienen esa condición de la capilaridad, que es que tenemos presencia hasta en el último rincón de la Argentina profunda. Las pymes somos las que generamos el 70% del empleo privado en la Argentina, somos las que generamos el 75% de la riqueza genuina del país, y además, sin ninguna duda, somos el sostén de la estructura socioeconómica de la Argentina. Una Argentina que está desangrada, que está dolida, que está dañada por 40 años de diagnósticos y recetas absolutamente equivocadas, que son las que nos trajeron hasta el lugar que hoy tenemos. Nosotros venimos a contarles cómo hay que hacer para que Argentina salga sin tocar cajas del Estado y retocando condiciones para que el universo PYME, que ya te genera todo lo que yo te conté, pueda generar mucho más y sacar a toda la Argentina de la pobreza y del ostracismo. Bueno, ¿quién puede no estar de acuerdo con esto, no? Muchachos, les pregunto, ¿no? Porque he visto ahí en ese videíto que hay presencia de políticos, ¿no es cierto?
O sea que, y como decía Juanjo, ya le han presentado, hay un proyecto de ley, cuento primero que se trata de un proyecto de ley que abarca un montón de cosas, ¿no? Que tiene que ver con la presión impositiva excesiva que tienen las pymes, algunas exenciones que proponen, reducción de impuestos, porque sabrán ustedes, creo que lo sabe todo el mundo, de que la Argentina, no sé si es el primero, pero es uno de los países que mayor carga impositiva tienen y que recae precisamente sobre las pymes, impuesto al cheque, ingresos brutos, legislación laboral, industria del juicio, un montón de cosas. El proyecto de ley contempla todo eso, ¿no? Sí, financiamiento y desendeudamiento también de las pymes. Que también eso afecta mucho a las pymes hoy, más que todo con las tasas que vemos astronómicas en lo que es financiamiento de las pymes. Eso, y también yo creo que eso va a ser una salida. Ahora todo el arco político habla sobre qué hacer con los planes sociales y cómo volcarlos al universo laboral, diríamos. Pero antes que todo va a tener que salir esto para las pymes y para las empresas, que es un poco darle oxígeno en lo que sea las materias laborales, tributarias, como para que ese mercado laboral que se quiere proponer a la parte de planes sociales se pueda volcar directamente a las pymes, que las pymes puedan tomar, que tengan incentivo a tomar ese mercado. Sí. Hay que destacar que hay más de 600.000 empresas pymes que dan trabajo, puede ser a más de 7 millones de personas. Más o menos. Y que son una parte importantísima del Producto Bruto Interno. El 70%. Nacional, ¿no? Muchísimo más que empresas grandes, multinacionales, que son grandes, pero que lejos están de abarcar todo el universo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Alguien puede desde afuera decirle, pero qué espíritu que tienen ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta cómo le va a las pymes últimamente, pero porque tengo entendido que en los últimos 10 años no solo que no hubo creación de puestos de trabajo, sino que por el contrario hay menos empleo privado que hace 10 años, ¿no? Lo que pasa es que no hay incentivo para seguir creando pymes o para que la gente se arriesgue a un emprendimiento y tampoco lo que hablábamos del financiamiento, no tener financiamiento genuino o con plazo de gracia o tasas que sean razonables, nadie se arriesga porque sabe que va a una muerte casi segura de esa pyme y hoy en día la frustración y caer así es muy difícil después levantarse. Yo creo que tiene que convivir la gran empresa con la pyme, creo que es algo saludable y se da en todos los países. Lo que no se da en un país como el nuestro es la previsibilidad y la posibilidad de plantear un escenario de acá a 10 años, que creo que es lo que todas las pymes, las grandes empresas necesitan. Hoy ves en Argentina grandes empresas que necesitan que existan yéndose del país, que es mucho más fácil para una gran empresa que para una pyme desarmar toda una estructura, digamos, es así. Yo creo que ahí tiene que haber o sea, tienen que convivir, se da en todos los lugares, pero obviamente la pyme necesita reglas de juego más claras, o sea, baja de impuestos, poder contratar a una persona, tenerla como corresponde y también poder tener una previsión en X cantidad de años, digamos. Hoy, si no puedes hacer una previsión acá 5 años, estás en la nebulosa, digamos. Eso es lo que pasa. Juanjo, el proyecto de ley prevé inclusive la creación de un organismo centralizado en la nación, pero con representatividad en las provincias, donde incluso participen desde el ministro de Economía, además funcionarios tanto nacionales como provinciales. Exactamente, estamos proponiendo la creación de la Agencia Nacional PYME, pero con una particularidad. Los funcionarios del Estado que estén en esa agencia no tienen que ser funcionarios nuevos nombrados para eso. Hay muchos funcionarios a lo largo y ancho del país, en todas las provincias, que están nombrados para trabajar en áreas relacionadas con las pymes. De ahí tienen que salir los funcionarios que estén en la Agencia Nacional PYME. Y los empresarios que estén van a ser, digamos, los costos que se produzcan para ser sostenidos por las pymes. O sea, los representantes de las pymes van a ser
representantes de las pymes, no van a ser empleados del Estado. Y esto, bueno, esto, ¿por qué estamos proponiendo? Porque queremos estar sentados en las mesas donde se discuten las políticas económicas, las políticas salariales y las políticas sociales que están relacionadas con las pymes, que nunca hemos estado en esas mesas. Es decir, hay grandes cámaras, hay algunas instituciones que aparentemente son representantes de las pymes, pero generalmente son funcionarios al gobierno del turno, en el sentido de que no están representando a la realidad de lo que está pasando en el país. Ahí nuestro vicepresidente Maximiliano Picetta lo dijo muy clarito en el video que pasaron hace un momento. Dice: estamos convencidos que la Argentina tiene salida y la salida son las pymes. Hay algo que a veces no lo ven, incluso los políticos, y a veces el periodismo habla mucho de la necesidad de las inversiones extranjeras, de las grandes... No, aparte de eso, no digamos que no a la inversión extranjera, pero si tenemos 600.000 pymes con una cantidad muy pero muy importante de lo que llamamos stock de servicios, de proyectos reprimidos. ¿Por qué? La gran mayoría de las pymes tenemos una importante cantidad de proyectos que están en el cajón esperando las condiciones razonables y amigables para trabajar. ¿Qué están? El desendeudamiento, financiamiento, equilibrio de la carga fiscal y en la laboral no salarial, resolución de la problemática de despido, como había nombrado recién. Si esto se llegara a votar y a tener, hemos hecho una encuesta que la hizo FO, Fundación Observatorio PYME, una muy seria fundación que está dedicada a manejar y a ver y a analizar los números de las pymes. Salió en esta encuesta que, dadas las condiciones que estamos proponiendo, las pymes pueden generar 2 millones de puestos de trabajo genuinos en el término de un año. Imagínense lo que significa eso desde el punto de vista laboral, es decir, bajar el desempleo, desde el punto de vista social, bajar la pobreza, y desde el punto de vista de la producción, pues esto va a aumentar el PBI, y aumentar el PBI significa aumentar impuestos y significa aumentar los ingresos del Estado. Entonces es algo donde, como lo dijo Maxi, no se le financia ninguna caja y nosotros podemos en un año dar vuelta totalmente lo que es el espectro económico y social del país, simplemente poniéndonos de acuerdo y teniendo el apoyo para generar las condiciones razonables, amigables, para que se desenvuelvan las pymes y puedan trabajar en un ambiente que les convenga a todos. Todo eso está contemplado en el proyecto de ley que seguramente se les han presentado a los políticos, y en ese sentido, Juanjo, le quiero preguntar qué expectativas tienen, teniendo en cuenta de que prácticamente se acerca un final de ciclo, aparentemente. Va a haber un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, mejoran las expectativas de que sean escuchados y de que eso sea debatido realmente en el Congreso de la Nación, porque por ahí va a pasar el tema, porque el proyecto de ley de ustedes es muy minucioso, muy extenso, más que interesante, pero tiene que tener, por supuesto, el tratamiento y la aprobación del Congreso de la Nación. Totalmente de acuerdo, y a eso es lo que le llamamos cuando decimos que estamos esperando los tiempos legislativos adecuados. Es decir, si este proyecto de ley entra mañana a alguna de las cámaras, no sale. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que esté consensuado con los bloques mayoritarios de ambas cámaras. O sea, tiene que entrar en un acuerdo. Por supuesto que el día que entre este proyecto y se lo analice y entre en la agenda de las cámaras, hay otros proyectos que seguramente también van a estar en el tapete, pero es cuestión de agarrar lo mejor de cada uno, hacer una ley, pero tiene que ser una ley integral. No podemos... Hasta ahora siempre se han hecho parches, buenos o malos, aunque fueran buenos, pero son parches. Acá, si no se soluciona el problema de la problemática de los despidos y la industria del juicio,
y nadie va a tomar un empleado. Y si no hay un financiamiento razonable para que las pymes que están con problemas salgan de la situación, y no va a haber nadie que pueda encarar estos proyectos que tenemos en cartera y que por distintas razones, especialmente por el problema de la legislación laboral, no podemos llevarlos a cabo. Bueno, algunas de las propuestas, ¿no?, que leí en el proyecto de ley, por supuesto la reducción de impuestos, tanto nacionales como provinciales, las tasas municipales. No lo leí ahí, pero imagino que ingresos brutos, que es uno de los más distorsivos que existe, porque si hay un impuesto distorsivo debe ser ingresos brutos. El impuesto al cheque, que cuando se lo impuso era por unos meses, un año, o por un año. Muchos de los impuestos que tenemos, el sistema tributario han nacido como excepción y siguen estando. El impuesto a la ganancia nació así. O sea, hay muchos impuestos que nacieron como excepción y después se fueron renovando año a año, ¿no? Y así te da la estructura que tenés. Sí, y ni que hablar de la legislación laboral, ¿no?, y de la industria del juicio. Hoy un empleado se puede quedar con tu empresa prácticamente con un juicio laboral, ¿no? A ustedes les pregunto, ¿expectativas en ese sentido comparten la de Juanjo Lomaco? Yo creo que un proyecto apartidario que busque fomentar el empleo genuino de trabajo y fomentar también la inversión para las pymes, digamos, es siempre bienvenido y tomado con la seriedad que se requiere, sobre todo viendo a fondo todas las cuestiones impositivas y de legislación como está planteado en este proyecto de ley. Bueno, Milton, quiero escucharte un poquito. Sí, no, aparte lo que contaba Maxi y el resto de la comisión directiva, es que las pymes tienen buena recepción con todos los partidos políticos. Nadie pone en duda el potencial de las pymes. Por eso hay mucha, ¿cómo decirte? Hay mucha aceptación, creo, de parte de los partidos. Por eso hay se tiene fe que puede llegar a buen puerto esta y lo que vos preguntabas hoy sobre que había políticos en las presentaciones, se busca que haya políticos en las presentaciones. Ahí la veía la Carolina Casté, que es empresaria. También. Política y empresaria, pero, y entiende estas cosas. Claro, la idea de esto, inclusive en cada presentación, que haya políticas locales también. Sí. ¿Por qué? Porque también solamente no es los impuestos nacionales lo que hacen mella. Los provinciales y los municipales también tienen su carga. Sobre todo en la provincia de Santa Fe, que es una de las más caras. Exactamente. Más o menos había un informe de la Nata esta semana que hablaba que los impuestos municipales y provinciales tienen la misma carga que impuestos a las ganancias. Bueno, yo como cierre diría, Juanjo, me alegra este movimiento, ¿no?, que exista y que tenga la fuerza necesaria como para que perdure. Estoy recordando, seguramente ustedes lo recordarán también, en el Consejo Agroindustrial Argentino se le ocurrió hacer una propuesta sobre el tema de retenciones económicas y no le dieron ni 5 de bolilla y terminó todo mal, ¿no? Espero que esto corra suerte distinta, ¿no? Bueno, la esperanza que tenemos en este momento es algo que lo dijeron ustedes recién. Digamos, es la primera vez en estos últimos año y poco, que se escucha hablar de las pymes. No hay programa, desde hace más de un año, no hay programa político o económico o de noticias en general que no hable de las pymes, y antes no se hablaba de las pymes. Yo he escuchado a candidatos a gobernador hablando de reducir ingresos brutos. Bueno, ese candidato perdió en Tucumán. Pero es la primera vez que escuchamos a un candidato a gobernador, escuchó de otras provincias también, que están hablando de reducir ingresos brutos, el impuesto más distorsivo que hay, porque cada paso que da la mercadería o el bien, el producto, tiene el impuesto que se va sumando. Sí, contrariamente al IVA,
Claro, contrariamente al IVA, que uno al comprar tiene un crédito que lo usa para pagar cuando vende. Bueno, eso es importante. Y además, los varios candidatos a presidente han hablado de mejorar las condiciones, de bajar los impuestos en general, la carga impositiva y la carga laboral no salarial, para que las pymes puedan trabajar razonablemente y crezcan. Y una cosa muy importante, las pymes tienen que ser muchas más de las que hay, pero muchísimas más. Bueno, y por primera vez se está hablando de reforma laboral también, cosa que antes no ocurría. Se está hablando de eso. Por eso les digo que tenemos esperanza de que en el futuro podamos llegar a tener las condiciones que necesitamos las pymes para crecer y para ayudar al país. Una de las cosas más importantes para mí es solucionar el problema de la pobreza, el problema del desempleo. Ese problema social es terrible y realmente con esto creo que podemos darle una muy buena mano al país y a la gente, generando empleo, reduciendo la pobreza, aumentando la producción. Bueno, va a ser duro los ingresos brutos, porque hay que pulsearla con los gobernadores de provincia, porque ya se intentó la reducción de ingresos brutos en forma progresiva, lo intentó Macri, ni bien asumió este gobierno, anuló todo y se volvió como antes, o sea que es una lucha que no va a ser sencilla llevarla a cabo. Juanjo. Seguramente no. Bueno, Juanjo, pero hay que estar convencido. Juanjo, un gustazo muy grande y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Le mando un abrazo y muchas gracias por su tiempo. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a todos y felicitaciones a la gente que está trabajando para este movimiento en esa ciudad, en Avellaneda. Chau, hasta luego. Juanjo Lomáscolo, uno de los fundadores de Movimiento Nacional Pymes. Bueno, no sé quién quiere cerrar esto. No, están invitados todas las pymes o unipersonales que se quieran sumar a participar, a contribuir a esto. Acá nosotros es regional, o sea, abarca tanto Reconquista, Avellaneda y zona, así que los que estén interesados en participar, más que invitados, está la página web del movimiento, también hoy en día hay un Instagram, así que... Sí, la página es monapi.com.ar y hay más de 30.000 pymes ya inscriptas en el Al hablar de pymes estamos hablando de todo tipo de actividad, ¿no? Pymes agropecuarias, industriales, comerciales, de servicios. Todo. No tiene costo participar. Adherirse no tiene costo. En la misma página debajo hay un botón donde vos te podés adherir sin ningún costo, y esto ayuda a que el Monapi tenga más peso a la hora de la negociación por que se trate esta nueva ley. Emanuel Focciati, Juan López Candiotti y Milton Godea. Muy amable por haber estado, como ustedes podrán apreciar, ya viene otra gente, hay otro programa, pero vamos a seguir conversando de esto seguramente en el futuro. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, Carlos. Nos vamos, nos reencontramos en una semana. Chau, hasta entonces, muchas gracias. Hasta luego.